Vamos a enfocar la charla de hoy sobre todo a los planetas, al sistema solar. Hay Genial. dos formas de estudiar la astrología. Uno puede empezar estudiando los signos zodiacales o puede estudiarla empezando por los planetas. He ensayado las dos y creo que la que lleva más profundo es entender primero los planetas, porque cuando uno entiende los planetas, uno entiende esa personalidad, esa esencia, ese ser, ese sujeto que actúa. Y una vez que uno entiende al sujeto, uno empieza a ver dónde está ese sujeto, cómo actúa, cuáles son esas condiciones del mundo que a uno lo rodean. Y entonces se vuelve simplemente ese diálogo entre el sujeto y lo que está mirando al frente, ¿no? Ese objeto. Entonces, la astrología se vuelve gramática en el momento en el que trabaja de esa manera, con sujetos, verbos, predicados, ¿no? Y con esto empieza uno a leer todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Eso Entonces, como sería. siempre, les he preparado una presentación para resumir cuál es el enfoque de la astrología. Y de ahí nos vamos a ir metiendo a lo que es el sistema solar y vamos a entender cómo está construido, qué nos dice, para qué nos sirve. Bueno, entonces vamos directamente Me encanta. a las imágenes. Bueno, comenzamos hablando de la astrología. ¿Qué es para mí la astrología? Entonces, después de darle muchas vueltas, dije yo, ¿cuál es la primera palabra que define a la astrología? ¿Qué es para empezar la astrología? Entonces, para mí, antes que nada, la astrología es un lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje es un sistema de comunicación, sirve para que nosotros podamos transmitir sobre todo dos tipos de cosas, las ideas y las emociones, la parte mental y la parte emocional, ¿no? Esas ideas y esas emociones con el lenguaje le permite a uno hacer cuatro grandes cosas. Por un lado, le permite a uno crear esas ideas o esas emociones, así como describirlas, las que uno está sintiendo. Y lo lleva uno más lejos y le abre las puertas a comprender las ideas y las emociones, así como poderlas transmitir a otras personas. O sea, todo esto son esos cuatro elementos, esas cuatro posibilidades que hacen que el lenguaje sea excelente y todo lenguaje, ¿no? Ya sea el lenguaje, el español, ¿no? El lenguaje de los números, el lenguaje de los sonidos o este lenguaje astrológico. Entonces, este lenguaje nosotros lo podemos traducir a una escritura y a una forma de hablar, pero también la vamos a asociar a los gestos. Y los gestos significa que uno en el momento en el que ve a una persona ya reconoce ese sello, esa asignatura de un elemento de otro, de un signo de otro, de un símbolo de otro, ¿no? Y esos símbolos también los vamos a estar viendo en todas partes. Y entonces cuando uno empieza a reconocer esa energía de los planetas en las cosas que a uno lo rodean, uno trasciende la astrología y ya no está todo el tiempo pendiente de dónde está Marte, dónde está, ¿no? En la carta astral, sino que empieza uno a vivir todos estos colores como si fueran formas de ser, formas, posibilidades de hacer las cosas de una manera o de otra. Entonces, igual que todo lenguaje, la astrología va a tener un vocabulario y una gramática. Ese vocabulario funciona con analogías y por eso va a reunir las cosas de una manera diferente a lo que lo hace la lógica clásica lineal, ¿no? Y vamos a ver cómo ese vocabulario acá lo vamos a trabajar de una manera muy rica. Y ese vocabulario se va a combinar
de acuerdo a unas leyes gramaticales que hacen que estos símbolos se puedan interpretar fácilmente. Entonces, esta astrología, que es un lenguaje, va a servir principalmente para dos cosas. Por un lado, sirve para describir el mundo en el que vivimos y por el otro, sirve para modificarlo, para trabajarlo como si fuera espacio, como si fuera una arquitectura, pero en este caso sería una arquitectura del tiempo. Cuando uno puede ver todos estos elementos de los que está constituida la astrología, fundamentalmente esas actitudes que nos caracterizan y cómo esas actitudes van a empezar a generar unos ciclos de recurrencia y unos ciclos de evolución que poco a poco se van a convertir en patrones de comportamiento que uno muchas veces no va a saber, ¿no? En qué momento está sujeto a un condicionamiento preprogramado o cuando uno está escogiendo libremente entre dos opciones. Y todo esto, la astrología lo hace midiendo el tiempo con unos relojes muy precisos donde tiene noción de dónde está cada uno de los planetas en cada momento del tiempo. Entonces, al ver uno la astrología como este lenguaje para estudiar ciclos, nos damos cuenta que cuando se nos plantea la pregunta, ¿creemos o no creemos en la astrología? Nosotros siempre decimos, nosotros no creemos en la astrología, porque creer en la astrología sería como creer en un idioma. Y uno no cree en el alemán, uno no cree en el español, uno no cree en el chino, uno o sabe o no sabe los idiomas. Y por eso, si la astrología es un lenguaje, pues tampoco podemos decir que creemos o no creemos en la astrología. Nosotros lo que deberíamos decir es, nosotros estudiamos o no estudiamos astrología. La hemos practicado, hemos ensayado si funciona o no funciona, o simplemente nos remitimos a lo que otros dicen sobre lo que es la astrología. Entonces diría uno, yo creo en lo que dicen de la astrología o no creo en lo que dicen, pero lo ideal es poder de primera mano uno darse cuenta en qué medida todo esto funciona de una manera muy precisa. Entonces veamos qué necesitamos aprender para saber astrología. Fundamentalmente vamos a estudiar dos grandes temas. Por un lado está este tema de los planetas, el sistema solar. El sistema solar lo vamos a ver como un ser vivo que tiene una serie de órganos y esos órganos resuenan con nuestra propia forma de ser. Entonces, el sistema solar nos habla de nuestra propia personalidad y de todos los potenciales que tenemos como seres humanos. Por eso yo llamo a estos planetas los 12 superpoderes, porque son esos potenciales que le permiten a uno actuar en todos los campos de la realidad, en todos los niveles de la realidad. Por otra parte, van a estar los signos del zodiaco, ese mandala zodiacal que a diferencia de lo que muchas veces uno sabría si no ha entrado a estudiar astrología, es que el círculo zodiacal en realidad no tiene nada que ver con las constelaciones que tienen los mismos nombres de los signos de los zodiacos. Porque claramente si nosotros miramos el cielo vamos a ver que las constelaciones todas tienen tamaños diferentes. Mientras que en la astrología nosotros vamos a ver que todos los signos zodiacales son del mismo tamaño. Y eso es porque se refieren no al cielo, sino a la tierra. Se,
se, se basa toda la estructura de los signos zodiacales en momentos estacionarios, en las estaciones que va recorriendo, ¿no? Uno en el recorrido alrededor del Sol. Ya más adelante en la siguiente clase vamos a ver cuál es esa estructura del mandala astrológico y cómo ese mandala astrológico lo podríamos llamar el papel, ¿no? El guión que siguen los actores que son los planetas. Esa analogía de actor y papel es muy buena para entender cómo leer astrología, porque necesito siempre tener la personalidad de un actor, que sería cada uno de estos planetas, que va a desenvolverse de una manera o de otra de acuerdo al papel que le dan. Entonces, la idea es que así como hay actores que tienen una personalidad seria, pero que también pueden hacer papeles, ¿no? Seguir guiones cómicos, ¿sí? O al revés, haber personajes o actores que tienen una personalidad alegre, ¿no? Juguetona y de pronto hacen un papel muy serio. Hay todas las posibles combinaciones de formas de ser con personajes. Y eso es lo que hace a la astrología tan rica, ¿no? Cada vez va a mirar más y más detalles en las posibilidades de combinar sujetos con formas de actuar, ¿no? Sujetos con predicados. Entonces, para poder estudiar a fondo estos dos campos, necesitamos apoyarnos en dos conocimientos objetivos. ¿Cuáles serían esos dos conocimientos objetivos? Por un lado está la astronomía. La astronomía es la que mira los astros y les pone nombres y empieza a entender las características que tienen esos astros, ¿no? Se orienta básicamente al mundo de lo lejano. Y por el otro lado vamos a necesitar la geometría. La geometría también la vamos a entender como una observación objetiva, pero en este caso de lo cercano. Y por eso el estudio de lo cercano unido al estudio de lo lejano es lo que es la astrología, porque ahí es donde nosotros nos conectamos y vemos cómo se ha dicho siempre que como es arriba es abajo, ¿no? Como está ordenado el cielo, estamos ordenados nosotros, no como si fuéramos unas marionetas, ¿no? Que movidas por los planetas, sino en una interacción planeta-ser humano como una sola entidad, ¿no? Con muchas dimensiones. Entonces la geometría viene a estudiar todo lo relacionado con la Tierra, mientras que la astronomía todo lo relacionado con el cielo. Entonces, la astronomía, habíamos visto que se va a centrar en la descripción de los nombres, los símbolos, qué densidad tiene cada planeta, qué tamaño relativo, a qué velocidad se mueve, cómo funcionan sus ciclos, en qué posición planetaria está, cuáles son sus propiedades. Y el resumen de todas estas características van a generar unas características de personalidad que desde hace muchísimo tiempo se relacionan con estos mitos históricos, estos mitos en donde unos personajes heroicos representaban lo que era el ser humano y su posición frente al mundo. Y por eso decimos que la mitología era la primera psicología, la primera forma de hablar de patrones de conducta. Entonces, esta mitología pues lleva miles de años y eso ha generado que se sepa muchísimo de los temas astrológicos. Si ha habido alguna forma de conocimiento que ha permanecido
durante miles de años es la astrología. Y aparece tanto de una manera visible como de una manera más oculta, sin uno darse mucha cuenta cómo es de importante, ¿no? Su influencia en todo lo que vivimos en este mundo occidental. Por el otro lado, va a estar ese estudio del mandala. Y la idea de mandala es muy bonito porque cuando uno ve un círculo y lo llama mandala, entiende que cada una de sus partes se define a sí misma por la presencia de las demás. Es decir, no se puede entender ninguna parte del todo sin entender cada una de las partes y su relación, ¿no? Entonces, para entender un signo como Aries hay que saber que Libra está al otro lado, que Capricornio está en cuadratura, que un Acuario está en trígono, ¿no? Esas nociones de triangularidad, cuadratura, polaridad son propias de la geometría. A un nivel técnico, hemos avanzado muchísimo en la parte de cartografía. Al principio era un arte increíble hacer una carta astral. Había que saber una cantidad de matemática y de astronomía y de una cantidad de ciencias que ahorita con los computadores pues nosotros obviamos de una manera muy alegre y muy práctica, diría yo, porque ahorita podemos incorporar temas que en la antigüedad eran muy difíciles de aplicar, como es el del color, ¿no? Con estos softwares que uno puede programar a su gusto, uno puede hablar ya de unos códigos de color que en el pasado serían tremendamente dispendioso desarrollar, ¿no? Un sistema con con ese código, ¿no? Del lenguaje. Entonces, la astrología lleva por lo menos 6.000 años de evolución, desde que los sumerios se sabe que habían desarrollado una astrología muy potente, pero con toda seguridad que esa astrología llevaba mucho tiempo evolucionando y es muy difícil saber, ¿no? Cuándo fue dónde surgió realmente la astrología. Cuando la astrología llega a mis manos, yo estaba apasionado por el I Ching. El I Ching es un oráculo chino que se basa en 8 arquetipos fundamentales. Y esos 8 arquetipos se podían distribuir en una figura como la que está aquí, una figura que habla de los 3 colores primarios y cómo esos colores primarios se van o iluminando o oscureciendo. Y con esa metáfora, esa imagen, empecé a estudiar el oráculo chino. Y cuando llegó a mis manos la astrología, vi que el orden era exactamente el mismo. Y entonces empecé a desarrollar una forma de entender la astrología diferente a la tradicional. Una astrología que se basaba en un código de colores que tenía una racionalidad, que tenía una explicación más allá de ser representativa de los símbolos que caracterizaban a cada uno de los elementos. Entonces, más adelante ya veremos en detalle cómo funciona este código de color y cómo con este mismo código de color podemos entender temas como la cábala, como el eneagrama, como el tarot, ¿no? Como todas las diferentes formas de autoconocimiento que resultan muchas veces en oráculos, porque cuando uno se conoce a sí mismo puede prever muchas de sus conductas hacia adelante. Entonces, todo este trabajo yo lo he venido haciendo primero como un hobby, ¿no? Al lado de mi trabajo profesional, que era
como arquitecto. Como arquitecto, al principio empecé diseñando casas y edificios y luego me pasé al área de la representación tridimensional de los edificios. Entonces, mi trabajo era que me daban los planos arquitectónicos y yo con esos planos levantaba en tres dimensiones construida el edificio y después le tomaba unas fotos para mostrarle al cliente, mira, así le va a quedar el edificio. Entonces, ese trabajo tan dedicado a construir parte por parte todo tipo de edificios me llevó a tener mucha facilidad para entender cómo funciona ese universo de tres dimensiones. Y por eso empecé a ilustrar al mismo tiempo que conseguía el software para hacer los edificios, empecé a ilustrar todas esas actitudes, todos esos modos de ser que yo iba entendiendo en el I Ching y más adelante en la astrología. Entonces, toda esta información, cuando llega la pandemia, hay un cambio total en mi clientela y como que el universo me dijo, no, ya ahora sí es momento de empezar a transmitir esta información. Y desde entonces, pues estoy dedicado 100% a estudiar todos estos temas, a comprobarlos y a ver cómo resuenan conmigo y con los demás, cómo sí hay una claridad, una forma de ver las cosas que se despeja cuando uno entiende la estructura o por lo menos tiene una estructura que le ayuda a organizar todas las ideas que tiene, ¿no? A tener un sistema de casillas que está de acuerdo con el universo, que está de acuerdo con el cosmos. Entonces eso da mucha libertad. Entonces, viendo esta pequeña introducción de lo que es la astrología, quiero que nos metamos en lo que es el sistema solar para entender cuál es su vida, cómo es esa energía que tiene el sistema solar y por qué nos representa. Entonces, a nosotros en el colegio siempre nos muestran la imagen del sistema solar con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor. Realmente esa idea se podría reevaluar si nosotros nos imaginamos que volamos hacia el lado del Sol y lo vemos desplazarse a una velocidad increíble a través de la galaxia. Cuando el Sol se mueve, va arrastrando poco a poco a esos otros planetas que generan una serie de ondas y esas ondas las podemos relacionar con colores. Y por eso es que nosotros somos una combinación de colores que se mueve en un espacio gigantesco alrededor del centro de una galaxia, que, ¿no? El centro de la galaxia, que es un agujero negro. Entonces, el Sol es un ser vivo, un ser que está buscando algo y que se dice que desde que surgió lleva 20 vueltas, es decir, tiene 20 años galácticos. Se mueve no en línea recta, sino también haciendo una serie de ondas, porque todo en la naturaleza son ciclos, todo en el movimiento de los astros son ciclos. Y esos ciclos nos ayudan a imaginarnos al sistema solar como alguien que se desplaza, como un sujeto que se desplaza y que genera todos unos campos magnéticos de protección que lo aíslan de rayos cósmicos y de cosas que va encontrando el Sol en su camino, porque el Sol va encontrando cosas a medida que se desplaza, ¿no? Igual que lo hacemos nosotros. Y cada vez que encuentra algo, lo encuentra con una disposición diferente, ¿no? Entonces la representación es perfecta para poder entender, ¿no? Dónde estamos, ¿no? En ese mundo tan gigantesco en el que estamos y hacemos parte. Entonces, aquí vamos a ver qué es el sistema solar. ¿Qué es el sistema solar? El sistema solar
tiene dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado está el sector interno, y decimos interno porque está contenido dentro de este cinturón de asteroides, ¿no? Que no sabemos si es un planeta que no se acabó de construir o un planeta que se destruyó, pero es un límite que separa a estos planetas en los que uno puede aterrizar de los otros planetas que son unos planetas gaseosos. Son planetas que además son gigantes y que además son muy lentos en comparación con los que están adentro. Este programa le permite a uno ver en movimiento el sistema solar. Si nosotros nos acercamos al centro, pues vamos a ver que hay unos planetas muy rápidos como Mercurio y que poco a medida que uno se va alejando del Sol, los planetas cada vez van siendo más lentos. Si nosotros nos empezamos a alejar, vean acá cómo ya Júpiter y Saturno empiezan a ser planetas muy lentos y después ya vienen Urano y Neptuno que casi no se mueven. Entonces, desde el punto de vista de Neptuno y de Urano, todo está bastante quieto, mientras que aquí en el centro están todos los otros planetas a toda velocidad. Vean lo pequeño que es la personalidad, es decir, el núcleo del sistema solar respecto a los planetas gigantes. Hay unas dimensiones amplísimas que terminan en otro cinturón que se llama el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, ya vamos a ver que tiene una serie de cuerpos que se descubrieron hace relativamente poco y que ya no van a girar en el mismo plano del sistema solar. Entonces el sistema solar tiene esas dos partes, ¿no? Y muy curiosamente tiene en número cuatro planetas rocosos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos cuatro planetas? Sería Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y afuera del cinturón de asteroides va a haber otros cuatro planetas todos gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? Porque Plutón no es un planeta gaseoso y como vemos no es un planeta que esté en el plano de todos los demás planetas. Por eso es un pseudoplaneta o un planeta enano. Ya se le cambió la asignación, ¿no? A este planeta. Y a mí me gusta ese cambio por lo que uno lo puede confirmar en esta representación tridimensional. Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué significa cada uno de los planetas en el conjunto. Entonces empecemos mirando el Sol y después del Sol vamos a ver la Tierra y enseguida vamos a ver la Luna. Vamos a empezar mirando el sistema solar por los planetas, por los cuerpos que más nos interesan y que nos influyen de una manera más directa. Entonces vamos a, entonces empezamos con el Sol. Me gustó mucho esta imagen porque en esta imagen uno ve al Sol blanco y realmente el Sol es de ese color. A uno siempre le pintan el sol de color amarillo, pero es porque el sol se ve a través de la atmósfera. Pero en realidad, la luz del sol es la combinación de todos los colores en una igual proporción. Y cuando uno combina todos los colores en una igual proporción, genera el color blanco. El sol es una estrella no muy grande en el universo de las estrellas, pero es 109 veces el diámetro de la Tierra. Se dice que cabrían 1,3 millones de tierras en su interior. Es de un tamaño descomunal. Está compuesto principalmente de hidrógeno y de helio, más hidrógeno que helio. Y de esa combustión, ¿no? Genera ese plasma que no es realmente fuego, sino es
un componente que es en cierta forma líquido, pero es un líquido incandescente, de altísima energía. Eso hace que el Sol en realidad gire a dos velocidades al mismo tiempo. En el ecuador, el cuerpo del Sol le toma 25 días en dar la vuelta completa. Y en los polos va más rápido, se demora o se demora más, ¿no? Se demora 35 días en dar la vuelta en los polos. Quiere decir que todo el tiempo está como entorchándose, ¿no? Está generando una, como una serie de espirales donde ahí empieza a generar esa música que vamos a ver más adelante en la mitología, cómo funciona. Entonces, el Sol tiene el campo magnético pues, más fuerte de todo el sistema solar y es el que coordina todo el movimiento del resto de la estructura. Y tiene esa propiedad de que aproximadamente cada año ese polo, ese campo magnético se invierte. Entonces, estas son algunas de las características que van a dar pie a la creación o a la concepción de unos dioses que nos enseñan sobre los atributos ya psicológicos de este cuerpo. Entonces, sobre el sol vamos a ver dos arquetipos o dos imágenes. Una es la de Helios. Helios es ese dios que se lo representaba como en una carroza con cuatro caballos y que no salía al amanecer, llegaba al mediodía y luego se ocultaba al atardecer. Este Helios era hijo de un titán y por eso su significado era prehumano. ¿Qué pasó? Con el tiempo, los romanos fueron estilizando cada uno de los arquetipos y lo llevaron al plano del humano. Y entonces idearon este personaje Apolo y lo representaron como un dios del arte y un dios que tenía una lira. La lira es ese instrumento musical en el que se puede hacer vibrar cada una de esas cuerdas como si fuera cada uno de estos planetas, ¿no? Entonces, aquí ya no solamente estaba el poder centralizante del sol, sino también la armonía que se desprende de ese centro. Por eso el sol también va a representar a ese corazón, va a representar la voluntad, va a representar ese cerebro que no necesita razones, sino está en directo contacto con lo que siente, ¿no? Con lo que es. Entonces, este es Apolo. Nosotros en astrología vamos a entender con el sol cuál es nuestro propósito vital. El sol es nuestra luz. Como símbolo es esa estrella que guía nuestro camino y que está dentro de nosotros. No solo es un Dios externo, no solo es una forma de representar nuestra existencia como algo externo, sino como algo que nos, que nos posee desde adentro, ¿no? Y que podemos irradiar siempre y cuando no nulemos nuestra capacidad de dar por esa necesidad que ahorita vamos a ver de resguardar una serie de mandatos y de condicionamientos familiares y del pasado. Entonces, ese es el sol. El sol más adelante lo iremos viendo con más detalle. Aquí lo importante es que todos tenemos esta luz. Además de la luz,
viene el siguiente cuerpo más importante en el sistema solar para nosotros, que es la Tierra. La Tierra tiene un diámetro, para ver algunos de sus cualidades físicas, de 12.742 kilómetros. Si uno lo midiera en circunferencia, tendría 40.000 kilómetros en el Ecuador. Bueno, tiene unos datos de densidad y en donde se dice que es el planeta más denso del sistema solar. Y eso es importante porque la Tierra va a representar esa manifestación, esa compactación, esa concreción de todas esas intenciones que parecen ser mucho más gaseosas, que son esas intenciones que están en otros planos. Y la Tierra pues tiene ese ciclo de las 24 horas, redondeando, ¿no? 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Entonces, la Tierra también fue representada por una superdiosa que se va a llamar Gea. Gea es la primera de las diosas. Gea se dice que cuando el universo era un torbellino informe de posibilidades latentes, antes de que existiera la materia, antes de que el tiempo contara sus ciclos, todo era caos. El abismo insondable donde dormían los principios divinos, es decir, había una serie de principios en potencia que organizaban todos, pero todavía no habían cogido un cuerpo. Y de a ese caos primigenio surge Gea sin necesidad de un creador. Emerge como una entidad autogenerada. Es la primera gran diosa del cosmos, la gran madre, la primera sustancia que dio orden a lo informe, la matriz fértil donde germinarían todas las formas de existencia. Ella es la raíz de la vida, la esencia del ser que todo lo sustenta. Gea es la tierra primordial, la carne del universo, el receptáculo del espíritu cósmico. Entonces, viendo esta descripción, también uno se da cuenta que Gea no solamente es la misma tierra, sino Gea es toda la vida que puede haber en todo el cosmos, porque es una diosa que está antes inclusive de la formación de la tierra, ¿no? Es lo primero que surge después de que no hay nada, ¿no? Entonces, esta Gea es la que va a crear también a sus hijos, a los titanes, ¿no? Y más adelante veremos cómo es toda esa historia de Gea y sus hijos y cómo van a crear el mundo. Lo que ahorita nos interesa es que si bien la Tierra nos va a mostrar todas esas posibilidades que tenemos nosotros en el mundo, alrededor de la Tierra gira otro cuerpo que es la Luna. Y la Luna va a ser un planeta, lo llamamos planeta, aunque es una luna, que es rebelde. Antes de ver el significado de la Luna, tengamos claro que cuando a nosotros nos dice que la Luna tiene un periodo de 28 días, pues es una aproximación que promedia dos tiempos que sí son muy precisos. Uno es el mes sideral, que es de 27,32 días, que es el tiempo que tarda la Luna en completar la órbita alrededor de la Tierra con respecto a las estrellas fijas, respecto a un punto de referencia fijo en el espacio. Y hay otro mes que es con el que nosotros vemos las fases lunares y que dura 29,53 días. Y con ese es el que vamos a trabajar en astrología. Lo interesante de la luna es que
orbita la Tierra, o la órbita de la Tierra, que tiene 27,3 días, coincide con el periodo de rotación, y por eso siempre se dice que la Luna mira siempre a la Tierra, ¿no? Y eso muestra su constancia. Entonces veamos algunas de las características. Entonces, una de las diosas que mejor representa a la luna, aunque claro, la luna ha tenido miles de representaciones y miles de imágenes y de historias, en astrología la vamos a identificar con esta Hera. ¿Quién es Hera? Hera es hija de los titanes Cronos y Rea. Decir los titanes Cronos y Rea es como decir los titanes del tiempo y del espacio, ¿no? Antes de que se creara el universo había un tiempo y un espacio, y de esa relación sale Hera. Los otros dioses, Zeus, Poseidón, Hades, Hestia y Deméter, también son hijos del tiempo y el espacio, ¿no? Que son estos titanes que están en otra dimensión. Hera tiene una naturaleza doble en cierta forma, porque por un lado, Hera es la diosa del hogar, es la diosa, es una diosa que se decía que tenía un porte regio, que tenía una voluntad inquebrantable, pero también se dice que era muy celosa, porque estaba casada con Zeus, y Zeus era la persona más, más fértil y buscadora que pueda haber en el Olimpo, ¿no? Con la que se encontraba tenía relación. Entonces, vivía celando a ese Júpiter. Y cuando uno va a analizar o a ver cómo nosotros vamos a interpretar la luna en nuestras cartas astrales, vamos a ver que la luna siempre va a representar esa parte de nosotros que vas a sentir muchos celos de lo que no es familiar. La luna, con la luna vamos a entender cuál es el apego que nosotros tenemos a una cierta forma de hacer las cosas. Y eso no se da por el sol. El sol, cuando nosotros estudiamos el sol, vemos es las posibilidades que tenemos al frente. Mientras que cuando vemos la luna, vemos por qué hay cosas que nos agarran y que nos llevan a crear un mundo aparte. ¿Por qué un mundo aparte? Porque la luna gira alrededor de la Tierra como los planetas giran alrededor del Sol. Entonces hace creer a la Tierra que es como una especie de sistema solar en miniatura y se aísla de todo el resto de planetas. Por eso es un refugio, ¿no? Es un lugar, la luna nos va a representar esa forma de ver las cosas de una manera muy particular. Y esto queda muy claro en la imagen que se tiene de esta luna, aquí con un manto, ¿no? Que envuelve su cabeza y solo le deja ver hacia adelante. Esta imagen es también muy parecida a la papisa del tarot, ¿no? También con ese cobertor, ¿no? Porque la luna no alcanza a ver todo el panorama, sino que lo ve desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, cuando uno junta el Sol, la Luna y la Tierra, uno en astrología habla de ese Sol, de esa Tierra como el ascendente, porque nosotros nacemos en un lugar
en la Tierra. Y ese lugar nos va a dar unas características. Esas características van a tener que modular con el inconsciente que es la Luna. Entonces aquí tenemos esa balanza, ¿no? La conciencia a un lado, el inconsciente al otro lado y ese cuerpo que lo reúne todo, que es el campo de experiencia y el que hace que sucedan las cosas, ¿no? La resonancia de esta GEA es la que hace que nosotros experimentemos una cosa o la otra. Entonces, una vez que uno ha entendido esos tres planetas, vamos a ver ya los planetas que nos van a hablar de los filtros que tiene ese sol y que tiene esa personalidad para expresarse. Entonces, veamos el planeta Venus. Venus tiene un diámetro muy parecido al de la Tierra, es un poquito más pequeño, el 95% del diámetro terrestre. Gira al revés que la Tierra, entonces es como si estuviera fuera su espejo. Sí, gira en dirección opuesta a la mayoría de los planetas y tiene una rotación muy lenta. Dice que el día de Venus dura 243 días terrestres, que es más largo que su año, que es de 225 días terrestres. Entonces, esto ya nos va a mostrar esa lentitud de Venus. Y esa lentitud nos lleva más adelante a representar o entender todo lo que es más constante, lo que no varía tan rápido como vamos a ver otros planetas que van a representar el cambio rápido, ¿no? Entonces, Venus también se ha representado por miles de imágenes en la historia. En la astrología, nosotros vamos a hablar de Venus. Venus como diosa tiene una historia bien interesante y para poderla entender tenemos que remitirnos otra vez a Gea. Gea, después de haber nacido de la nada, tiene por sí misma a dos hijos y esos dos hijos también los tiene sin intervención del polo masculino. Uno es Urano y el otro se va a llamar Océano. Urano va a tener que ver con todo lo que es la conciencia y Océano con el inconsciente. Ambos van a ser ese espacio infinito, espacio en donde no hay tiempo. Se dice que Gea y Urano al principio tenían relaciones todo el tiempo, pero esas relaciones hacían que toda la capacidad creativa de Urano quedara encerrada en la Tierra como potencial. Y entonces Gea, viendo que había tantas ideas tan buenas, pero que finalmente todas quedaban como potenciales escondidas dentro de la Tierra, empezó a hablar con uno de los hijos que tuvo Gea con Urano, porque ¿no? Ellos dos empezaron a procrear, y uno de sus hijos fue Cronos. Y Cronos, si ustedes se dan cuenta, es el tiempo. Entonces Gea, que es la vida, le dice al tiempo que corte esa infinidad creativa del espacio y por eso en la simbología se dice que Cronos le corta los testículos a Urano y estos caen en el mar, que es en el inconsciente, ¿no? Y caen en esa variabilidad que no tenía el espacio uraniano.
ese hacer que la creatividad del cielo se transmitiera al agua hace que surja esta diosa Venus, que de alguna manera va a heredar todas las cualidades de Gea, porque cuando vamos a hablar de Venus, vamos a hablar de los árboles, vamos a hablar de la fauna, vamos a hablar de todos los ríos, vamos a hablar del planeta como un planeta rocoso, lleno de vida. Eso es Venus. Venus va a ser ese cuerpo y va a representar en dónde estamos parados, ¿no? Va a ser como esa representante de la Tierra. Como nosotros estamos parados en la Tierra, nosotros no vamos a considerar el planeta Tierra como planeta, ¿no? Externo, como girando alrededor del Sol, sino que vamos a entender que Venus es la que va a representar toda esa conexión con el mundo de la materia. Ese mundo se va a ir puliendo poco a poco hasta que llega a comprender lo que es la belleza, ¿no? Lo que es la armonía entre las cosas. Y es la civilización de esos principios que antes eran titánicos, ¿no? La conciencia pura o el inconsciente puro frente a la capacidad de uno saber qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? De poder ser uno creativo, pero ya de una forma artística, ¿no? Está la creatividad de Cronos y la creatividad de, de esa otra dimensión, es una creatividad que ya está en otro plano, ¿no? Entonces, Venus va a ser un planeta que es afín a muchos elementos. Venus es afín a la Tierra, habla de la materia. Es afín al aire, por eso también habla de la belleza, y es afín al agua porque nace del océano, ¿no? ¿Qué le falta a Venus? El fuego. Y por eso Venus se casa con Hefesto. Hefesto, que es el mismo Vulcano, y que si ustedes se dan cuenta, ese Vulcano representa el fuego interior. Lo curioso es que en la mitología a Venus no le bastaba con ese fuego interior, sino que todo el tiempo, ay, perdón, aquí atrás, todo el tiempo andaba buscando a Marte. Marte va a representar ese fuego exterior. Entonces, Venus se va a debatir entre el confort que se consigue sintiendo ese calor interior frente al deseo de lo que está por fuera, ¿no? Se dice que Hefesto se dio cuenta que Venus estaba siendo infiel con Marte y los encerró en una malla, con una malla de oro, cuando ellos dos estaban en el acto para que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban en esas. Y esa malla pues va a representar todos esos patrones, todas esas estructuras, esas casillas que hacen que la personalidad tenga unos patrones muy definidos y que esos patrones sean los que nosotros después vamos a leer en la astrología y en todos los otros sistemas de autoconocimiento. Entonces, Venus es una gran diosa, ¿no? Venus nace de los mismos titanes, ¿no? Del mismo cuerpo de los titanes. ¿Qué pasa? En la historia aparece este otro planeta que es Marte. Si vemos las condiciones, pues Marte es un 53% del diámetro de la Tierra, bastante más pequeño. Su rotación, su día es de 24 horas, ese es muy parecido al de la Tierra. Tiene el eje inclinado un 25
lo que lo hace también similar a la Tierra y por eso tienes estaciones. Y su traslación alrededor de la Tierra es de 687 días, más o menos 1,88 años terrestres. Va a ser importante para uno empezar a ver los ciclos relacionados con este significado que ahorita vamos a ver, ¿no? Y está a 1,5 distancia del Sol a la Tierra, ¿no? La unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Marte está a una de esas unidades y media. Entonces, veamos quién es Marte. Entonces encontré que Marte tiene una historia muy bonita. Marte es hijo de Hera. Se dice que según la mitología romana, Juno, esta misma Hera, estaba muy celosa de Júpiter. Estaba muy celosa de Júpiter porque había concebido a Minerva, o la misma Atenea, sin su participación. La sacó de la misma cabeza de Júpiter, salió Atenea. Entonces ella dijo, pues yo también quiero tener una descendencia sin la intervención de Júpiter. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo hago para hacerlo? Entonces fue a conseguir una flor mágica que le permitía concebir sin necesidad de tener la intervención masculina. Entonces, ¿cuál es esa historia? Dice que Juno recurrió a Flora, la diosa de las flores y también la diosa de la primavera y la fertilidad, para encontrar una forma de concebir sin la ayuda de Júpiter. Flora, conociendo el poder oculto de la naturaleza, llevó a Juno a un campo sagrado donde crecía una flor mágica que tenía el poder de otorgar la fertilidad sin la intervención masculina. Cuando Juno tocó la flor y respiró su fragancia, quedó instantáneamente embarazada. Poco después dio luz a Marte, quien se convertiría en el dios de la guerra y el protector de Roma. Fue, Marte fue padre de Rómulo y de Remo. Y a un nivel simbólico es el padre de toda esa cultura occidental de conquistadores, ¿no? De personas que quieren lo que quería Roma, ¿no? Y esa influencia romana es parte de esos arquetipos que estamos arrastrando de un modo lunar, ¿no? De una forma de uno hacerse valer en el mundo, de uno hacerse respetar, de uno... Hay toda una serie de mandatos que parten de una predilección por este planeta Marte. Y vamos a ver, ¿no? De qué manera lo vamos a poder integrar después con el otro, con Venus. Y el tercer planeta de estos filtros que están al lado del Sol, en ese núcleo contenido dentro del cinturón de asteroides, es Mercurio. Mercurio es pequeñito, es casi un 40% del tamaño terrestre. Tiene un día de 59 días. Y lo interesante es que tiene una relación resonante en la que por cada tres rotaciones sobre su eje completa dos órbitas alrededor del Sol. Esa proporción es una proporción musical bien importante y va a decirnos por qué, ¿no? Es va a representar después al dios de las comunicaciones. Tiene el día solar más largo que su año. ¿Sí? El día dura 176 días terrestres, mientras que su año es de 88 días terrestres. Mercurio tiene una propiedad interesante y es que todos los años retrograda bastante en tres signos del mismo elemento.
Y bueno, ¿quién es Hermes? Entonces, Hermes se lo representa como este personaje con alas en los pies y alas en el casco. Y además con un caduceo. Ese caduceo muestra cómo dos serpientes se entrelazan a lo largo de una vara que tiene además también unas alas, ¿no? Y que muestra la evolución de la conciencia, la evolución del ser humano, la capacidad de hacer que las cosas que están en un estado de indefinición adquieran ese grado de propósito, ¿no? En la parte alta. Entonces, ¿de quién es hijo Mercurio? Mercurio es hijo de Júpiter y de una ninfa llamada Maya. Maya era una de las Pléyades, era hija del titán Atlas y vivía en una cueva en el monte Sileno. Mercurio es el equivalente al dios romano Hermes. Hermes tenía también un papel más metafísico, más cósmico. Hermes y toda la tradición hermética tiene que ver con esa conexión entre el mundo de la tierra y el mundo del cielo. Para los romanos, Hermes empezó a adquirir también el papel de ser el dios del ingenio, de la economía, de la diplomacia y de todas esas cualidades de comunicación del ser humano, ¿no? Más civilizado. Claro, también en muchas ocasiones la exageración de esa capacidad de comunicar y de contar historias lo hacía el patrono de los ladrones y de los que embaucaban a los otros, ¿no? Tenía mucha facilidad de palabra. Según el mito, Júpiter visitó a Maya en secreto y fruto de su unión nació Mercurio. Desde su nacimiento mostró una inteligencia y una astucia excepcionales, lo que lo llevó a convertirse en el dios de los comerciantes y los viajeros, así como de ladrones y astutos. Se dice que Mercurio, cuando apenas estaba muy pequeño en su cuna, se escapó un día de la cuna y fue y le robó el ganado a Apolo. Y después, así como retrograda en el planeta, en la realidad, él, desandando los pasos que había dado al ir a robar el ganado, pues embaucó a todo el mundo para que nadie se enterara que él había robado ese ganado. Entonces, esa era una forma también de mostrar esa rapidez, ¿no? Que tiene el planeta en su forma física, ¿no? Y cómo desde la Tierra se mueve hacia adelante y hacia atrás y cada vez que retrograda empieza a cambiar la propuesta, ¿no? Si lo dice de una manera, después lo dice de otra manera, ¿no? Entonces, esa movilidad es parte de este principio que para nosotros va a representar básicamente lo que es la comunicación, ¿no? Vamos a tener en un extremo, ¿no? Digamos, en el extremo derecho acá está esa voluntad, ese deseo de ser visto, ¿no? Lo que sentía esa era por celos, genera esa necesidad de decir aquí estoy. Y por otro lado, uno quiere estar cuando hay un mundo con quien estar. Y eso es lo que representa Venus. Venus representa esa conexión con todo lo que está fuera de este sujeto, que es el que tiene la voluntad. Y siempre va a haber esa relación entre lo que es el personaje y el mundo exterior a través de las palabras, a través del lenguaje.
Y por eso este Mercurio va a ser también el patrono de la lectura astrológica. Va a ser el patrono de la interpretación de todos los símbolos. Mercurio, por ser el planeta que está más cerca del Sol, es su mensajero, es su vocero, ¿no? Y decimos que es la voz, la palabra, la que crea el universo. Por eso, Mercurio tiene una función central en todo lo que es la construcción de la personalidad. Cuando nosotros miramos a Mercurio, vemos qué le interesa a la persona. Cuando vemos a Marte, vemos cuál es su motivación. Y cuando vemos a Venus, vemos qué es lo que le gusta. Y son temas que pueden ser muy distintos, ¿no? Uno le puede gustar una cosa, le puede interesar otra y uno al final hacer otra, ¿no? Entonces, la astrología muestra esa diversidad de posibilidades que tiene un ser humano. Luego viene Júpiter, ¿no? Ya después del cinturón de asteroides vienen estos planetas que son gigantes. Entonces ya Júpiter es 11,2 veces el tamaño de la Tierra. Tiene una rotación de 9,9 horas terrestres, que es la rotación más corta de todos los planetas. Ya va a toda velocidad. Su traslación alrededor del Sol es de 11,86 años, es decir, aproximadamente 12. Y eso hace que cada vez que Júpiter está en un signo zodiacal, dure en ese signo más o menos un año. Así como en la astrología china hay un año de cada uno de los arquetipos, uno podría decir que hay un año de Júpiter en cada ocasión. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el año de Júpiter en Géminis. Y a mitad de año vamos a pasar a Júpiter en el signo de Cáncer. Y va a ser el año Cáncer. Entonces ya eso después vamos a ver qué significa. Y es un planeta gaseoso, entonces por eso tiene esa densidad de 1,33 gramos por centímetro cúbico, o si será así. Como es gaseoso, ya va a representar temas que son colectivos, ya no representan los temas que son individuales. Júpiter se lo representa como este dios del Olimpo, el dios de dioses, es el mismo Zeus. Tiene como símbolos también el águila, esta victoria alada, tiene un cetro y tiene el rayo también como símbolos. Júpiter es hijo de Saturno. Ya habíamos visto que ese Saturno, ese Cronos, era el que había castrado a Urano para que no tuviera, pues, para darle su creatividad a Océano. Júpiter es hijo de Cronos y de Rea, que era su contraparte, ¿no? Que decimos que es Saturno, el tiempo es ese hijo de estos titanes. La historia sigue el mismo patrón que el de Zeus en la mitología griega, es decir, que Saturno, al igual que Cronos, temía ser destronado por uno de sus hijos debido a una profecía. Y para evitarlo, devoró a cada uno de ellos al nacer. Saturno se comía a todos sus hijos y a todos estos planetas. Rea, descontenta con esa situación, decide ocultar a Júpiter y en lugar de darle Júpiter a Saturno, le entrega una piedra envuelta en pañales.
Y así Júpiter logra escaparse de las fauces de Saturno y es criado en secreto en la isla de Creta. Amamantado por la cabra maltea y protegido por los curetes, quienes hacían ruido con sus armas para evitar que Saturno escuchara su llanto. Luego, cuando Júpiter crece, obliga a su padre a regurgitar sus hermanos y con su ayuda lideró la guerra contra los titanes, derrotándolos y estableciendo un nuevo dominio sobre el cosmos. Lo que decíamos hace un rato de que, ¿no? Acaba la era de los titanes y comienza esta era de los dioses del Olimpo. En astrología, Júpiter lo vamos a ver como el planeta que nos indica, que nos favorece, donde se nos abren puertas. Vamos a ver cuál es esa dirección filosófica a la que vamos a atender, cuáles son esos ideales que nosotros vamos a defender y que vamos a buscar. Este Júpiter va a alternar con el otro planeta gigante que es Saturno. Saturno también es otro de estos planetas grandísimos. Tiene un ciclo de 29,45 años, es decir, casi 30 años. Y es bien importante para medir esas tres grandes etapas del ser humano, ¿no? De los 0 a los 30, esa primera formación, de los 30 a los 60, ¿no? El centro, el contenido, y de los 60 a los 90, que ya es esa transmisión y esa trascendencia y ese legado que deja la persona en la última etapa. Tiene un día de 10 horas, también es bastante rápido. El diámetro es de 120.000 kilómetros cuadrados, 9,45 veces el de la Tierra. Es 95 veces tiene la masa de la Tierra. Y también es un planeta que flotaría en el agua, si se pudiera echar todo el planeta en el agua. Saturno, como veíamos, es un titán y es el que corta, ¿no? De los testículos de este Urano. Leamos lo que dice aquí el párrafo que conseguí. Dice, de su seno Gea engendró a Cronos, el tiempo encarnado, la hoz que cortaría la tiranía de lo eterno para dar paso a la sucesión de los ciclos. Gea lo armó con una hoz de adamantina, ¿no? El adamantio que aparece en los X-Men tiene que ver con esta adamantina, ¿no? Es que es una herramienta del cambio y la transformación. Y lo envió a enfrentar a su padre. Cuando Urano descendió a poseer la tierra una vez más, Cronos con mano firme alzó la hoz y lo castró, separando así el cielo de la tierra y dando inicio a la era de los titanes. Así nació el Señor del Tiempo, y con su reinado comenzó la rueda inquebrantable de los destinos. Entonces Saturno es el dios del tiempo. Saturno es el que marca los ciclos definitivos de una persona, ¿no? Cuando ya sea en cada una de sus partes o completas o medias, va dando la pauta para nuestro propio crecimiento. La misma imagen de los anillos también nos habla de esos límites, ¿no? De ese perímetro máximo al que podemos llegar antes de morir, ¿no? Y por eso
Saturno siempre va a marcar ese abismo, ¿no? Entre lo que está más acá y lo que está más allá. Entonces, bonito verlos comparados, ¿no? Saturno, el titán, y Júpiter, el dios del Olimpo, ¿no? Una fuerza cósmica de niveles inmensos y esas posibilidades, esas potencialidades humanas que son divinas. La combinación de los dos es lo que hace que la vida tenga este sentido y este propósito. Y pues más adelante vamos a ver cómo se traduce en cada uno. Entonces, para ir cerrando y resumiendo toda esta información, nosotros vamos a centrarnos en una serie de 12 palabras clave. Estas palabras, si no las aprendemos, ya vamos a poder leer rápidamente una carta astral en muy pocas sesiones. Entonces veamos cuáles son los símbolos que caracterizan a una carta astral y cómo se ven los planetas en una carta astral. Entonces, vamos a empezar con el Sol. El Sol se representa como un círculo con un punto en el centro, donde el círculo representa el ser y el punto en el centro representa la esencia. Luego, ¿no? Este Sol es nuestro ser esencial. Ese ser esencial, nosotros lo pintamos de color blanco, es el color de la luz, ¿no? El color de la integración de todos los colores parciales. Ese Sol se va a empezar a manifestar, a desarrollar a partir de una serie de planetas. Entonces, el primer planeta que uno encuentra del Sol hacia afuera es Mercurio. Aquí veamos qué significa el símbolo. El símbolo también tiene en el centro ese círculo que representa al ser. Y en este caso, ese círculo tiene arriba una media luna y abajo una cruz. La media luna representa esa apertura a lo espiritual y la cruz nos muestra la relación con la materia. Entonces, el símbolo como tal va a representar el ser que une lo que está arriba con lo que está abajo, que es el ser que une lo espiritual con lo material. Entonces, Mercurio tiene esa capacidad, ¿no? de hacer de puente, de hacer que aquí la palabra clave van a ser las preguntas, ¿no? Y gracias a Mercurio es que nosotros tenemos curiosidad. Mercurio, cuando uno lo analiza con mayor profundidad, va a desplegar dos características que podrían parecer en cierto momento antagónicas, pero son complementarias. Vamos a decir que Mercurio tiene una cara verde. La cara verde es la cara de la experiencia, es la cara de los hábitos, es la cara que ha repetido unas preguntas muchas veces. Cuando uno hace primero las preguntas, uno está abierto a múltiples respuestas, pero poco a poco, a medida que uno va preguntando y las respuestas van encajando como en una serie de patrones, ese mercurio se vuelve un mercurio verde. Ese mercurio verde es más racional, es más aplomado, mientras que el otro es juguetón, es infantil, es curioso. Pero ambos van a representar la mente humana, la capacidad de ingeniar cosas. Entonces, es el primer paso después del sol. El sol es pura creatividad. Esa creatividad tiene que filtrarse primero por estas palabras y luego por el otro campo, que es el de Venus. Venus va a tener también dos caras. La primera esta cara que vamos a decir que es anaranjada, es la cara que está relacionada con el cuerpo físico, con la materia, con lo que uno siente. Por eso la palabra sentir.
¿no? Esa sensación a medida que va repitiéndose una y otra vez, se convierte en un código de apreciación. Y entonces, con ese código vamos a saber si las cosas nos gustan o no nos gustan, si pensamos que podrían ser mejor o no. ¿Sí? Todo lo que es el ver, el percibir el mundo exterior es parte de este Venus. Entonces, cuando vemos a Venus en una carta astral, podemos ver esas dos cosas. Por un lado, de qué se alimenta, de qué nutre su cuerpo, pero por otro lado también qué le gusta, qué siente que es lo que es preferible. Porque una cosa es lo que uno sabe que debe hacer y otra lo que uno siente que debe hacer, ¿no? Y pasa mucho con la comida, ¿no? Uno sabe que debe o no debe comer ciertos alimentos, igual los come o no los come. Eso es Mercurio y Venus, ¿no? En diálogo, ¿no? A veces están alineados, a veces cada uno va por su lado. Son funciones psicológicas distintas. Y son muy importantes porque son las dos que quedan más cerca del Sol. Luego viene Marte. Marte como símbolo es un círculo con una flecha y por eso va a mostrarnos al ser que sale al mundo. Y ya vemos cómo Venus, por ejemplo, es un círculo con una cruz. No tiene, como en el otro caso, la media luna, donde este es el ser que conecta con el mundo material. Entonces, si Venus conecta con el mundo material o con el mundo del objetivo, Marte va a conectar con lo intuitivo, va a tener esa chispa. Y vamos a decir que también, como en los otros casos, va a haber dos colores de chispa. Va a haber una chispa roja y va a haber una chispa violeta. La chispa roja es la que quiere que lo vean, la que quiere mostrarse, la que dice yo estoy aquí. ¿Sí? La que tiene esa necesidad de tener un nombre, de tener una personalidad. Pero al mismo tiempo hay otra forma de actuar, que es una forma en donde hay una influencia que no es tangible y que no es aparente. Muchas veces nosotros hacemos que pasen cosas sin darnos cuenta. Pasan cosas que no entendemos. Y todo eso es parte de una de las facetas de este planeta Marte que no siempre es tan claro como podría uno pensar un Marte que es directo y es frentero, ¿no? Entonces, esa relación entre el ser que sale al mundo y el ser que se queda en el mundo es lo que genera la fertilidad que se va a dar en el núcleo, que es el núcleo el conjunto Luna-Tierra. Ya vimos esa Gea, qué significa, como pues, su significado de vida. Y por el otro lado está, en este gráfico se ve muy claro, la Luna girando alrededor de la Tierra y creando un sistema aparte del sistema solar. Entonces decimos que esta programación de la Luna es la que hace que nosotros tengamos unos mandatos familiares que debemos reproducir de una manera inconsciente. No nos damos cuenta que estamos repitiendo lo mismo que hicieron o que lo mismo que sintieron nuestros abuelos, tatarabuelos, toda esa genealogía que hay, ¿no? De uno hacia atrás. Entonces uno tiene unas raíces. Esas raíces son las que le dicen a uno qué necesita y por eso aquí la palabra que vamos a estar utilizando siempre que veamos la luna es qué necesita.
El momento en que nosotros vemos la luna en la carta astral, decimos, bueno, esto es lo que esta persona necesita, ya sea consciente o inconscientemente, pero lo va a necesitar. Es como un combustible sin el cual el propósito al final no se va a dar, ¿no? Entonces va a haber que jugar con estos dos. Entonces hasta ahí viene la parte de lo que es la personalidad. El símbolo de la luna es también como un abrazo, como una olla. Es esa capacidad de unir lo uno con lo otro. Es lo receptivo, es esa vasija que se llena de la luz del sol. Y como ya hemos visto en el otro gráfico, después de estos planetas interiores viene ese cinturón de asteroides y más allá del cinturón de asteroides vienen estos otros dos planetas, Júpiter y Saturno. Aquí, pues aprovechando los símbolos, vamos a ver qué significan. Entonces, el centro de los primeros planetas era el círculo, ¿no? Todos los planetas que habíamos visto antes tenían estas formas curvas. Saturno y Júpiter van a partir es de la figura de la cruz. Y aquí vamos a ver que la cruz se puede interpretar de dos maneras o tiene dos simbologías dentro de ella. La cruz tiene un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal de la cruz va a representar el libre albedrío, va a representar el tiempo, va a representar la forma de hacer las cosas. Mientras que el eje vertical va a representar la determinación. Por eso, esta pequeña curva, en un caso toca la línea horizontal y en la otra toca la línea vertical. Aquí estamos hablando ya del mundo, ¿no? Ya no tanto del ser, decimos que el círculo es el ser. Este es el mundo y es el mundo que es tan libre como determinado, que tiene una serie de normas, pero dentro de esas normas permite un juego, permite una serie un abanico de posibilidades. Entonces, podríamos decir que esta personalidad no se podría desarrollar si no tiene un ambiente que a veces lo promueve en unos sentidos o lo determina y lo restringe en otros. Esa, esa oscilación, esa tobogán que muchas veces es la vida, es esa relación que hay entre Saturno y Júpiter como planetas que ya no son, ya no nos van a hablar de nuestra propia personalidad, sino de ciertas ayudas que tenemos del mundo exterior o de ciertas influencias que tenemos de ese mundo exterior. Estos son los 7 planetas del mundo clásico. Con estos 7 planetas se nombraron los 7 días de la semana. Me encanta que empezando, ¿no? Antecitos de empezar el siglo XIX, se descubre un nuevo planeta. Urano es descubierto al mismo tiempo que está sucediendo la Revolución Francesa. Y con ella, pues, viene toda esa parte de la independencia de todas nuestras colonias. Y Urano es ese planeta rebelde que va a tirar por el piso, ¿no? Esa supremacía del número 7 en el orden cósmico, porque el 7 era el planeta perfecto, el número perfecto para el número de planetas que había. Y llega Urano y dice, pues hay uno más, por lo menos uno más, porque después vienen los otros, ¿no? Urano es un planeta que en todo es distinto a los demás. Por un lado está inclinado casi 90 grados, es decir, está chueco.
gira en el sentido contrario al de la mayoría de los planetas y solo se puede ver con un telescopio. Entonces, todas esas cualidades, tanto las cualidades de su descubrimiento como sus mismas cualidades físicas, hacen que Urano sea el planeta de lo diferente, el planeta de todo lo que necesita ser actualizado. Porque habíamos visto que Saturno, que era el último punto de esta escala inicial, era el punto de las conclusiones. Pero Urano llega a decir, bueno, después de las conclusiones hay que hacer una actualización. No se puede dejar que las normas queden establecidas sin ningún cuestionamiento de ahí para adelante. Siempre que tiene que haber esa posibilidad de cuestionar lo que se ha definido. Entonces, Urano es esa conciencia que ahorita se está convirtiendo en inteligencia universal, ¿no? Es la inteligencia de las redes, es la inteligencia de la humanidad como un todo. Esa inteligencia, que bien la podemos relacionar con el cielo, va a jugar con ese otro mundo que veíamos en la otra imagen, que es la del agua, la del océano, la de este Neptuno que habla del inconsciente. Entonces, así como en cierto momento se descubre todas esas posibilidades de la industrialidad y de la mente humana, con el descubrimiento de Neptuno se empieza a descubrir lo que es la psicología. Neptuno, la historia del encuentro de Neptuno es muy bonita porque Neptuno no fue descubierto con un telescopio de entrada, sino que Neptuno fue descubierto gracias a que las matemáticas en la órbita de Urano no cuadraban como los científicos esperaban. Y entonces preguntaron, ¿será que hay un planeta detrás de Urano que causa esa interferencia? Y entonces sí, después fue que apuntaron los telescopios a Urano y se dieron cuenta que sí, ahí había un planeta, ¿no? Un noveno planeta. Y ese noveno planeta sería décimo ¿qué? Sea ocho si no contamos a la Tierra, ¿sí? Representa todo ese mundo del oculto. Y más adelante, ya en 1930, al mismo tiempo que está surgiendo todo esto de la física cuántica y de la energía nuclear, aparece Plutón. Y Plutón tiene ese significado también nuclear, un significado de definir cuál es la realidad que va a coordinar a todos los seres que están viviendo en la misma época. No es como un ancla, como un común denominador que hace que todos bailemos en la misma, ¿no? La misma canción, ¿no? Al menos en una dimensión. Entonces, para terminar, en el año 77 aparece un nuevo planeta, otro cuerpo que en su momento generó mucha inquietud entre los astrónomos porque no sabían si definirlo como un asteroide o como un cometa, porque podía ser asteroide porque está en la franja de los asteroides, pero también tenía una cola como de cometa, entonces no sabían cómo clasificarlo. Y por eso le pusieron Quirón, que era un personaje mítico tenía torso de ser humano y cuerpo de caballo. Entonces más adelante veremos cuál es la mitología de Quirón y cuál es la importancia como de este personaje que es exiliado exiliado, no solo exiliado, sino es excluido, ¿no? Del grupo familiar.
Y esa exclusión es bien importante al analizar la psicología de una persona porque todos en algún momento nos sentimos excluidos de nuestra madre. En el momento en que nos cortaron el cordón umbilical, nosotros tenemos, nos vemos obligados a cambiar de dirección, ¿no? Y eso es fundamental para entender por qué vivimos lo que vivimos. Y entonces, a manera de resumen, vamos a ver cómo nosotros leemos los planetas en una carta astral, de una manera muy resumida. Entonces, el Sol. Con el Sol vemos cuál es el propósito de una persona y cuál es esa voluntad que lo anima. Con la Luna vemos cuál es el condicionamiento que lleva en esa maleta del inconsciente. Ese encuentro entre el propósito y el inconsciente es lo que crea nuestro camino de vida. Y ahí es donde vamos a ver cuál es ese nivel de conciencia. Si tenemos un nivel de conciencia más orientado hacia el propósito, vamos a sentirnos más libres. Si nuestro nivel de conciencia está más apegado al condicionamiento, vamos a sentir que nos ahogamos más, que estamos más sujetos a patrones repetitivos y que no tenemos tanta libertad. Entonces, esto independientemente de en qué signos los tenemos en la carta astral, ya de por sí son dos formas de ser que están que necesitan encontrarse, ¿no? Y es lo que vamos a ver principalmente en estos cursos. Y como yo digo, si uno sabe entender solamente estos tres puntos, ya puede leer una carta astral y dar muchísima información de valor. Luego viene los planetas de ese núcleo que empiezan, por un lado, con Venus. Aquí la vamos a llamar a la recolectora, porque es la que va a unir el cielo con el agua y es la que va a crear un mundo versus esta cazadora, que es la que quiere hacer algo, ¿no? La que va a mostrar la motivación, la voluntad, el instinto de cambiar lo que no está bien, porque diríamos que con el polo venusino hay más aceptación, mientras que con el polo marcial hay una elección, ¿no? Por eso más adelante el polo venusino va a dar origen al signo de Libra y el de Marte va a dar origen al signo de Aries, ¿no? Que es la elección entre las opciones. Esa relación entre este polo masculino y este polo femenino da otra vez el lenguaje, que es Mercurio, el comunicador de los dioses. Entonces, de la forma como nosotros relacionamos con palabras lo que queremos y lo que esperamos, lo que hacemos y lo que esperamos, pues creamos ese cuerpo, ese colorido del mundo en el que vivimos. Por un lado le damos el tono, ¿no? Un nivel de vibración en el eje vertical y luego en el eje horizontal le damos un color. Y más adelante vamos a ver los otros dos planetas. Uno diríamos que es Saturno, podríamos ver como una cerradura si lo comparamos con Júpiter, que sería en este caso el portal. Y si tenemos una cerradura y un portal, en la mitad tenemos una llave. La llave va a ser este personaje Quirón. Entonces, nosotros lo que hace nuestra cerradura, lo que hace, lo que nos limita en muchas oportunidades es lo que ya pasó. Lo que ya pasó no lo podemos cambiar. Y adelante siempre va a haber una puerta que nos muestra una cantidad de posibilidades. Eso es Júpiter.
Si nosotros podemos cambiar de eso que nosotros hemos vivido a esos nuevos posibles mundos, ahí necesitamos esa llave que es la resiliencia, que es el poder cambiar de una manera creativa en el momento en el que uno sufre un cambio de dirección abrupto e inesperado, ¿no? Porque no siempre Saturno y Júpiter se la llevan, ¿no? Porque ya vemos cómo Júpiter destronó a Cronos, destronó a Saturno de su, de su reinado. Entonces, hay un tema a sanar con Quirón, ¿no? De una ruptura. Mientras que por el otro lado, Mercurio va a encontrar siempre, siempre va a buscar cómo relacionar las cosas, cómo va a unirlas. Entonces, de esa relación entre Mercurio amarillo y este Quirón verde, hay como una máquina de tejer que va uniendo y va separando, va uniendo y va separando, ¿no? Y eso va tejiendo ese camino, va armando lo que es el campo de la personalidad. Y después ya vamos a ver lo transpersonal. Cuando todos estos potenciales confluyen en el centro, se crea esa energía que llamamos Plutón, que es, ¿no?, la que nos da la vida. Y a un extremo está la conciencia uraniana, y por el otro lado esta sabiduría neptuniana, ¿no? Otra vez esos dos grandes mundos que van a estar, que es donde estamos nosotros inmersos. ¿Mm? Y qué es lo que va a generar esa polaridad entre propósito y condicionamiento, entre libre albedrío y determinación. Bueno, para las personas que están inscritas en este resumen, ¿no?, está completándose, pero ya tiene suficiente información como para que lo vayan leyendo. Tiene unas 40 páginas y en cada página pues van a ver algunos datos sobre lo que es las características fijas, físicas de los planetas y luego esa parte de mitología resumida. Vamos a ver los planetas como en el orden que los vimos ahora. Aquí hay un resumen también de la parte de los titanes que estoy empezando a crear, que me parece bien interesante. Y bueno, este resumen, pues ya yo creo que con este completan lo que vimos hoy. Aquí también pues vamos a hablar de los asteroides Ceres, Vesta, Palas y Juno, Plutón, Quirón. Y este es el resumen que les tengo por ahora. Eh, bueno, primero es un trabajo muy completo y las veces que siempre te he acompañado en describir esto, siempre hay una forma diferente de mostrarlo y yo la verdad es que, lo repito, lo reitero siempre, una de las cosas cuando te conocí que a mí me cambió la percepción de la astrología, ver la imagen que creaste, la última tridimensional, el ver el sol, la luna, Venus, Marte, adelante y atrás Júpiter y Saturno, y los que están como generando los vínculos. A mí me sacó la astrología del estado plano a un estado tridimensional. A mí, esta imagen que acabas de mostrar a lo último, a mí me cambió totalmente la percepción de la astrología. O sea, la, la volvió tridimensional. Me dio una visión totalmente diferente y pude colocar en mi mente mucho más claro poder. O sea, es que desde ahí se puede explicar la astrología, se puede ver en esas dimensiones, se puede tener una perspectiva mayor, una visión mucho más amplia
para poder comprender cada uno de los elementos y el papel que juega cada planeta dentro del centro que somos nosotros. Entonces, Sergio, nuevamente impresionante. A mí me encanta el resumen que hiciste, las imágenes, las explicaciones, meterla, colocarla, los datos físicos de cada planeta, porque pues ayuda muchísimo a la comprensión. Y bueno, y la forma como está estructurado todo, además eres un gran estructurador de todo lo que haces, entonces es maravilloso escucharte, siempre renovado, siempre nueva la información, siempre fresca. Entonces, infinitas gracias. Maravilloso tu trabajo, siempre maravilloso. Gracias, Javier. Sí, la idea es poder ahorita incorporar un poco de la inteligencia artificial para sacar textos, sacar información, ¿no? Que si yo quiero saber cuál es la rotación de tal planeta, pueda ir al manual y tenerlo ahí, pero también tener ya basado en esos datos físicos y en esa mitología, por qué nosotros interpretamos lo que interpretamos y cuáles son nuestras palabras clave, ¿no? Porque Claro, y eso ahí es da una donde se basa visión. todo. Claro, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar ya con todas las características que vamos a descubrir posteriormente con Venus, los movimientos de Mercurio, y hay una cantidad de elementos, es importante de dónde es que sale toda esta información, o sea, de dónde es que se basa el astrólogo para decidir una cantidad de cosas y eso tiene que ir acompañado, tiene que ir tomado de la mano de la astronomía, de los movimientos, de todos los elementos físicos, que eso tiene una medida, tiene una matemática, tiene un estudio, y la astronomía es la que, en donde uno llega y se para poder hacer una interpretación más profunda. Y al mismo tiempo, hace uno cuenta que no necesita tanta memoria como se imaginaría uno para estudiar astrología. Lo que uno necesita realmente es tener mucha sensibilidad, porque lo que uno necesita es sentir a Marte, no verlo en la carta. Lo que uno necesita es sentir a Venus. Si yo no tengo una relación con Venus, con mi Venus, con las Venus de todo el mundo, pasa una cosa, si no tengo relación con Venus, ¿no? Pasa otra completamente diferente, ¿no? Si yo tengo un Marte ágil con las otras personas, pues puede ser un Marte muy motivador, pero puedo tener unos Martes que es como tóxico, ¿no? Y muy guerrero. Entonces, poder sentir eso sin necesidad de la carta astral también me parece que es fundamental. Y todo este sistema de colores y de imágenes y ya van a ver los vehículos y todo esto ayuda a sentirlo, ¿no? A imaginarme yo cómo es estar verde mezclado con rojo. ¿Sí? ¿Puedo imaginarlo o no puedo imaginarlo? ¿No? Y que cuando logro ver cuáles son las dificultades de esa combinación de colores, pero también cuáles son los potenciales, ahí la posibilidad de encontrar símbolos en todas partes es gigantesco, que colores hay en todos lados, ¿no? Y tener clara esa concepción de cómo estoy, ¿no? ¿Qué es estar verde? ¿Qué es estar amarillo? ¿Qué es estar azul? ¿No? Y tenerlo muy claro libera, ¿no? Porque ya es rápidamente uno dice, ah, esto es azul, esto es rojo y esto es tal, ¿no? Y ya ve uno patrones. La imaginación y la creatividad como niños. O sea, lo que yo veo que tienes es que muy bonito, muy estructurado, bonito, porque da la forma de las medidas, las vueltas que da cada planeta, qué sucede, y también la imaginación, o ir al otro punto, que sentirlo. Me parece tan bonito pues sentirlo porque la energía habla y al sentirlo uno se llena de ese planeta y se siente que pasa, se vive. Entonces me parece tan bonito para cada ser, sea de tierra, de aire, de agua, todos los elementos muy tratado. Me parece muy bonito, lo felicito, te veo muy renovado, te veo muy bonito, como un niño muy feliz. Entonces
Le agradecemos de todo corazón esa actitud y no, está muy súper. Gracias. Muy chévere. Gracias, gracias. Súper. Bueno, Vilma, ¿quién es? No te conozco. Buenas noches. Hola Vilma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo pues estoy nueva por aquí. Doña Sí, Raquel pues me invitó como a la clase y no, pues maravilloso, la verdad. Fue una clase muy entretenida. Me gusta mucho como si su metodología, por lo que estaban diciendo ahorita, justamente para mí, digamos que cuando escucho mucho discurso, se me hace muy difícil como quedarme como con contenido y así como tan gráfico y los colores, esto de las dos caras. La verdad, pues sí, fue muy chévere, muy entretenido, no me distraje. Y bueno, la verdad iba pensando también como en mí, en lo que conozco de mi carta, en la medida que iba exponiendo sobre los planetas y pues mucha relación, ¿sí? En por qué uno está más lejos que el otro. Y bueno, sí, muy chévere, muy agradecida, la verdad. bueno, muchas gracias. Si quieres, pues todavía estás a punto de inscribirte y aprender todo lo que hay para aprender. Sí, me gustaría. ¿Y dónde puedo consultar al En- respecto de la inscripción? Si quieres, nos vemos por Zoom y te muestro de qué se trata y miramos cómo estás y cuáles son tus planes. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Sí, Bueno, muchas gracias, creo Sergio. que dejamos por ahí, hoy estuvo más largo, pero hacía falta. Es que es bastante el material y como son 3 meses, va a ser intenso. Entonces sí va a haber bastante material para revisar. Entonces, bueno, esta nochecita les paso el resumen escrito para que me vayan también retroalimentando y que vayamos construyendo este libro, este manual, ya con toda nuestra filosofía. Bueno, Muchas entonces gracias, Muchas Sergio. gracias. nos vemos. Feliz noche a todos. Gracias, lo mismo. Feliz Gracias. noche, gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Feliz noche. Estás muy bonito, Sergio, renovado.